México, el VIH sigue siendo mucho más que un desafío médico. Es el reflejo de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestro sistema de salud. Hoy, desde Medical Impact, abrimos esta conversación necesaria sobre equidad, justicia social y acceso real a la salud. Me acompaña el día de hoy el maestro en Salud Pública e investigador de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Noé Rizo. Me da mucho gusto estar aquí con usted, maestro, sobre todo en este tan bonito recinto que el día de hoy nos abre las puertas para platicar sobre un tema que es necesario poner sobre la mesa. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos a esta su casa, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Considérenos un aliado para los fines que tenga Medical Impact. Muchas gracias, maestro Rizo. En sus más recientes análisis sobre VIH que pude revisar, usted mencionaba que las brechas estructurales pueden ser incluso más letales que el virus mismo. ¿Cuáles podrían ser estas principales desigualdades en el acceso al diagnóstico y al tratamiento del VIH en México? Muchas gracias por tu pregunta. Creo que en el contexto en el que estamos viviendo en nuestro país, sobre todo en la región de América Latina, que es en donde nosotros como organismo internacional tenemos mayor incidencia, hemos logrado identificar en algunas investigaciones cómo a partir de la generación del diagnóstico, nosotros hemos visto las mayores barreras. Y esas mayores barreras en el acceso al diagnóstico se deben por la ubicación geográfica, se deben a la pertinencia étnica, que sin lugar a dudas son un par de barreras que incrementan la brecha de acceso a los servicios de salud y poder contar con un diagnóstico oportuno, que en el tema del VIH, sin lugar a dudas, es prioritario poder contar con ese diagnóstico, poder conocer su estado serológico y en ese sentido poder iniciar lo más pronto posible la terapia antirretroviral para en su momento poder alcanzar la indetectabilidad y entonces así poder atender las necesidades de esta pandemia. Existe otra gran barrera que hemos identificado, que es el estigma, que el estigma hacia las personas que viven con VIH, incluso hacia las personas que no viven con VIH con respecto al virus en sí mismo, como en la población y en la sociedad está muy estigmatizado el VIH y preferimos no saber si lo portamos o no. Entonces eso también es una barrera importante a considerar para el poder contar con un diagnóstico que digamos es la primera puerta hacia el tratamiento del VIH. Lo que me describe, maestro, evidencia que el sistema en ocasiones pues, no responde hacia las necesidades de todas las personas y creo que ahí es donde surge una distinción en la salud pública, porque pues no basta ofrecer lo mismo para todas, todos y todes, sino que tenemos que tener una clave que pueda diferenciar esto. Pero ¿cómo se traduce entonces la equidad en salud en el contexto del VIH? Pues tendremos que revisar inicialmente el concepto de equidad, de cómo se diferencia de la igualdad, de no darle lo mismo a todos o de darle lo mismo a todos, en función de la necesidad. En un país con las características como México, la posibilidad de acceder a un servicio de salud, principalmente en el tema del VIH, se ve muy segmentado. Podemos identificar diferencias importantes relacionadas sobre todo con la ubicación geográfica o las características propias de cada una de las comunidades. A mayor ruralidad es un poco más complicado poder acercarnos a la población, teniendo en consideración pues que en la Carta Magna de nuestro país se menciona que el derecho a la salud será ejercido a través del acceso a los servicios de salud de nuestro país. Entonces ahí es en donde organizaciones de la sociedad civil como Medical Impact logran acercar los servicios, logran acercar los tratamientos, logran acercar las pruebas diagnósticas a la población en esa última milla que hace falta el Estado o en esa última milla, en ese último metro, kilómetro en donde no alcanza el sistema de salud a tocar la puerta de la población para que se hagan una prueba, por ejemplo, de detección de VIH y conozcan su estado serológico. En ese sentido, la equidad en materia de VIH se tendría que diferenciar
particularmente en dos líneas, ¿no? La primera es tratando de considerar las características socioeconómicas de la población, teniendo en consideración que es una pandemia concentrada, que esa es la segunda, en donde encontramos una mayor concentración en hombres que tienen sexo con hombres, que prácticamente distintas publicaciones, incluida una que hicimos aquí en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, nos ayuda a comprender cómo debemos acercarnos a este grupo de la población de hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, personas trabajadoras sexuales que son usuarias, algunas también, de drogas inyectables, y sobre todo no bajar la guardia con las mujeres embarazadas. Muchas gracias, maestro. Y pues creo que, sin embargo, incluso cuando existen este tipo de servicios, y bien, usted que es experto también en el área de calidad y en atención, ¿qué papel juega el estigma? Ya me mencionaba un poco al inicio, pero claro, el estigma, ¿de qué manera sigue perpetuando estas desigualdades en la población? Porque ya me mencionaba también poblaciones clave en las que obviamente nos gustaría incidir, pero el estigma, cuando una persona llega a un centro de salud y probablemente por ser no hispanohablante o probablemente por ser de la comunidad LGBTQI+, ¿cómo siguen permeando este tipo de desigualdades y de estigma? Pues justamente lo que mencionaba hace un momento, cuando nosotros revisamos el acceso a los servicios de salud, podemos ver una gran diferencia que en la urbanidad, en ciudades que tienen una gran infraestructura, como lo es la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, pues sí hay una gran posibilidad de llegar a los servicios de salud, aun cuando estés ubicado en una comunidad rural, ¿no? Hay una mayor posibilidad de acceder a los servicios de salud. Sin embargo, hay varias publicaciones también que a partir de la Declaración de Astana nos hicieron ver el tema de la calidad, ¿no? Cómo el acceso a los servicios de salud no basta, es necesario ofrecer los servicios con calidad. Y eso se refiere no solo a tratar bien a las personas con la capacidad técnica, sino a contar también con los insumos necesarios, los medicamentos, las pruebas, los equipos y el recurso, y además tener en consideración las necesidades propias de las personas desde sus contextos. Históricamente, México ha desarrollado, por las características que se tienen, pues un sistema de salud hospitalocéntrico, ¿no? Al momento de acercarte a los servicios de salud es cuando ya estás por ser hospitalizado. Lo que se busca a través de este concepto de la calidad, en particular para personas que viven con VIH, es revertir justamente la atención médica hospitalocéntrica hacia la parte de la atención primaria en salud, teniendo en consideración el primer nivel como la puerta al servicio de salud y el primer nivel de los servicios de salud, teniendo en consideración las características de la comunidad y no al revés. Históricamente hemos desarrollado un sistema de salud en el que la población se tiene que adaptar al sistema y lo que se busca es justamente revertirlo. Hoy lo estamos experimentando con esta reestructuración que está teniendo los mecanismos de financiamiento hacia el sistema de salud y la federalización que se está teniendo en 2/3 partes de nuestro país y con la creación de este sistema universal de salud, el cual busca inicialmente poder atender e intercambiar algunos servicios, sobre todo prioritarios, con base en la carga de la enfermedad que mantiene nuestro país. Y dentro de esa carga de la enfermedad, pues no podemos dejar de lado el VIH y todas las enfermedades que son satélites, digámoslo así, al momento en el que evoluciona el VIH a VIH avanzado o SIDA, como se conoce, ¿no? Como lo es la tuberculosis, que puede afectar y sobre todo ya en un grado avanzado o en un estadio avanzado, puede derivar en la muerte y sobre todo, ¿qué es lo que buscamos? Mejorar la calidad de vida de la población. Adicionalmente, creo que nos enfrentamos a un reto también, que es las herramientas de prevención, que pues en este contexto no solamente basta con que existan, sino que realmente lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan. Y en salud pública creo que es algo muy importante mencionarlo porque ya adentrándonos también ya en otro tema, maestro, PrEP. Vamos a platicar un poco de PrEP, pero sobre todo en estos contextos que estamos platicando de desigualdad y de equidad.
¿cómo la podemos insertar? Muy bien, la profilaxis preexposición junto con la profilaxis postexposición son un par de instrumentos que nos ayudan a disminuir la posibilidad de adquirir el virus del VIH. En ese sentido, la PrEP en particular se ha utilizado como puerta de entrada al sistema para poder desarrollar una estrategia de control e incidencia del VIH. Particularmente lo que se busca con la PrEP en nuestro país y en varios países, en varios sistemas de salud, es poder hacer uso de la PrEP como puerta de entrada al sistema para no solamente poder tener relaciones sexuales de una forma segura, al menos dirigida a la disminución de la probabilidad de contraer el virus, sino también a formar parte de un grupo que utiliza los servicios de salud, el poderte acercar en los distintos servidores públicos o privados o sociales, poderte acercar a una PrEP es poderte acercar a una prueba de detección, es poderte acercar a consejería, es poderte acercar al uso de condones, y es poderte acercar a una estrategia dirigida a la reducción del daño, no a prohibirte tener relaciones sexuales, por ejemplo, sin mecanismos de barrera como lo es el preservativo, sino a poder tener relaciones sexuales de manera segura. Y eso nos va a ayudar también a acercarnos a la población, disminuir incluso esa resistencia que se tiene a hacernos una prueba, a estar mejores informados, pero sobre todo la PrEP ha sido muy exitosa en las nuevas generaciones. Ha sido una estrategia que distintos gobiernos como el mexicano han desarrollado para poder abrir la puerta al sistema a la población más joven, conozcan de su sexualidad y la ejerzan de una manera mucho más segura. Considero que también para que funcionen este tipo de estrategias tenemos que voltear a ver la diversidad cultural que también tenemos en nuestro país, y algo que pude leer también, me di el tiempo y el espacio de seguir su trabajo. Muchas gracias. Y vi que tiene una columna en un medio muy importante aquí en México donde mencionaba precisamente esta parte tan importante en un artículo que tenía que ver con VIH, en el que pues contrastaba dos realidades, una aquí en la ciudad, donde tenemos todo prácticamente el acceso, y otro en una comunidad tzotzil. Y creo que es muy interesante, se lo comento, porque ¿qué tendríamos que tener para que este tipo de interculturalidad real pueda permear en este tipo de herramientas de prevención y que sean una realidad más allá de que pues solamente llegue el paciente como tal a la clínica y se vaya? Porque en realidad estamos rodeados de muchos contextos que no se ven más allá de las puertas de los hospitales. Claro, es importante hacer visible la interseccionalidad y cómo esa interseccionalidad en las poblaciones que pertenecen a grupos históricamente vulnerados los aleja del sistema de salud, los aleja del poder ejercer su derecho a través del acceso a los servicios de salud. Y desafortunadamente eso se ve sumamente vulnerado en poblaciones de pueblos originarios, en comunidad LGBTIQI+, pero podemos desarrollarlo también en otras características sociales, ¿no? En personas que tengan problemas de movilidad o problemas motrices o problemas de vista o problemas auditivos. Podemos verlo también en poblaciones que no tengan acceso a una escolaridad, que no tengan incluso acceso a documentación que les legitime, por decirlo de alguna forma, como parte del sistema mexicano, como lo es la población en situación de movilidad. Entonces, todas estas características se van, digamos, reuniendo o juntando en una sola población, que puede ser una persona migrante trans que viene desplazada, no sé, de El Salvador o de Honduras, de algún país en donde, por cuestiones de la dinámica social que se presentan allá, se vio en la necesidad de desplazarse a otro país, teniendo en consideración quizá Chiapas, en donde, pues desafortunadamente, podríamos encontrar uno de los municipios más pobres en nuestro país y que a su paso podrían incluso ser objetos de violencia, ser objetos de estigma, ser objetos de discriminación, porque los pueblos, las personas que se ven desplazadas de manera obligada por violencias,
a otros países o otros espacios, pues también sufren estigma, ¿no? Y también sufren violaciones sexuales también, por ejemplo, ¿no? Hay un paso que las poblaciones que vienen de Centroamérica tienen que recurrir y generalmente llegan a hospitales o a servicios de salud ubicados en la franja o en la delimitación fronteriza de nuestro país. Me hablo de Tapachula, de Motocintla, en donde llegan buscando la pastilla del día siguiente y la profilaxis posexposición debido a que fueron objeto de violación, ¿no? Entonces, tratando de disminuir, insisto, esas grandes diferencias, se ha reforzado en algunos espacios y en algunos lugares que ya se tienen identificados algunas estrategias para tratar de atender esta situación en poblaciones en donde hay interseccionalidad y como lo son las poblaciones en movilidad humana, ¿no? Que son poblaciones migrantes que están en tránsito o que ya incluso deciden quedarse en nuestro país y no tienen los documentos para poder ser atendidos en un establecimiento de salud que pertenezca al sector público, y eso les aleja pues también de una atención segura, oportuna, clara y de calidad. De calidad. Pues también algo que he visto en sus investigaciones y en su trayectoria, maestro, es que habla mucho sobre la importancia del que el código postal importa más que el código genético. Y nos puede hablar un poco acerca de esto, obviamente ligado a lo que es VIH y este tipo de acceso a este tipo de herramientas, y qué podríamos hacer para romper precisamente estas barreras geográficas que en ocasiones pues impiden que tengamos esta buena atención. Pues sobre todo una atención oportuna. Creo que eso es lo que nos cuesta un poco más de trabajo cuando tratamos de acercar los servicios de salud a la población. Desafortunadamente, la ubicación geográfica tiene una incidencia mucho mayor con relación al desarrollo de una enfermedad, ¿no? Lo vemos como un factor de riesgo y no como un factor protector. Si nosotros nacemos, en el caso de Nailea, que es, me imagino la nota que leíste, nacemos en una comunidad de menos de 2.500 habitantes, donde no hay agua potable, donde no hay saneamiento, donde no hay un establecimiento de salud cercano, sino a 2 o a 3 horas en caballo o caminando, o en lancha, ¿no? Como es en muchos casos en Veracruz o en Chihuahua, donde se dan este tipo de casos. Debemos nosotros buscar la forma de eliminar esa barrera y que no nos condicione el código postal, que no nos condicione el lugar en donde habitamos, el lugar en donde estudiamos o no estudiamos debido a la ubicación geográfica y a la calidad con la que se ofrecen esos servicios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, y lo pongo como ejemplo porque es donde es la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, aquí en la Ciudad de México tenemos pues los principales centros educativos de nuestro país, que son incluso dentro de los primeros rankings a nivel internacional, ¿no? Como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, como lo es el Instituto Politécnico Nacional, en el sector público me refiero, o en el sector privado, algunas otras universidades que también tienen unos de sus principales campus en la Ciudad de México. A diferencia de los Altos de Chiapas o la Montaña Alta de Guerrero, en donde desafortunadamente no se logra consolidar de una forma similar al menos la posibilidad de contar con estudios que no solo te entregan la posibilidad de conocer más con relación a lo que se ofrece en la educación básica en nuestro país, sino que son centros que concentran a estudiantes en donde se pueden ofrecer charlas de prevención o de reproducción sexual segura o de relaciones sexuales consensuadas y seguras. Y también se ofrece este tipo de tratamientos profilácticos, preexposición y posexposición, o la posibilidad de contar con un preservativo y una charla que acompañe esa orientación sexual, a cómo utilizarlo, cuándo tener relaciones sexuales, cómo es seguro tenerlas, y si decides no utilizar un método de barrera, qué alternativas podrías tú tener. Y dentro de las actividades que hemos desarrollado, pues ha sido tratar de ofrecer evidencia documental que permita dirigir mejores políticas al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy, te decía, manejan coberturas cercanas al 100% con relación al stock en farmacias de
terapias antirretrovirales, de PrEP y de PEP. Y eso pues habla de cómo el compromiso se tiene por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido punta de lanza en prevención o reducción de la transmisión vertical. Okay. Ya recientemente tienen solo casos importados, o sea, casos que van de otras instituciones o que no tienen seguridad social e ingresan a la seguridad social estando embarazadas, que son muy pocos casos. Me atrevo a decir que es menos de 5 casos anuales. Okay. Para la población que atienden, población embarazada, pues es un gran avance el que se ha tenido. Y con relación a, ¿por qué lo menciono? Porque con relación al Servicio Universal de Salud, a esta nueva forma de estructurar los servicios de salud, tratando de materializar de una forma mucho más asertiva el ejercicio del derecho humano a la salud, derecho humano y fundamental a la salud, pues ha logrado que las otras instituciones volteen a ver cómo está trabajando el instituto para poder ofrecer una mayor oportunidad de atención a las personas derechohabientes en ese caso. Okay. Este sistema universal de salud busca tener un intercambio inicial de algunas intervenciones y algunas enfermedades, sobre todo que tienen una mayor carga de enfermedad en nuestro país, pero que también son un componente importante para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Lo que se busca es generar una caja compensatoria en la que van a cada una de las instituciones. Inicialmente va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, en donde van a tener una caja compensatoria y de ahí van a poder, digamos, cobrar los servicios que se desarrollen con este intercambio inicial de la prestación médica a través de medicamentos, consultas y algunas intervenciones quirúrgicas, en particular, insisto, teniendo en consideración la necesidad que ya hablamos, busca sobre todo atender con equidad la oferta de los servicios de salud. Maestro, ya casi llegamos al final de nuestra entrevista. Me gustaría antes que nos pudiera explicar un poco de qué trata la cascada de la atención en VIH. Claro que sí. Yo creo que debimos empezar con esta pregunta. La cascada de la atención se divide en 3 grandes componentes o 3 grandes rubros. Es la cascada de la atención de ONUCIDA, que es 95, 95, 95. Se busca, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, atender el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. En particular, poder en el primer 95, poder diagnosticar al 95% de la población que vive con VIH. Okay. Se busca que el 95% de las personas que viven con VIH sepan que viven con VIH. Y eso se logra únicamente haciendo pruebas, ¿no? Testear y testear. Por eso les mencionaba que la PrEP es la puerta de entrada al sistema de salud, en donde al otorgarte el tratamiento, te ofrecen, si no es que te hacen la prueba de VIH, ¿no? Teniendo la confidencialidad y todos los cuidados indispensables para ofrecerte la consejería en caso de que salga positiva la prueba. El segundo 95 es que el 95% de las personas que ya saben que viven con VIH tengan terapia antirretroviral. Okay. Ese es uno de los principales objetivos que tienen en este momento todos los sistemas de salud. Y el tercer 95 es que el 95% de las personas que toman terapia antirretroviral alcancen la indetectabilidad, que a través de algunos estudios de laboratorio que se hagan, se logra identificar una cierta cantidad de componentes y de carga viral a tal nivel que sea intransmisible, que puedan volver a tener relaciones sexuales incluso sin protección, y eso se logra únicamente con la adherencia terapéutica. En el caso particular de las personas que viven con VIH, es la adherencia terapéutica a su terapia antirretroviral. Esa es la cascada de ONUCIDA. Hoy, a países como el nuestro, con características similares, la meta a alcanzar, y sobre todo en donde hace falta reforzar muchísimo, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, es alcanzar el primer 95. Okay. El que las personas conozcan
si es que tienen el virus o son portadores del virus, que sepan que viven con VIH. Ese es el gran reto que tenemos. Excelente, pues muchas gracias por decirnos de qué va esta cascada. Y bueno, ya por último, me gustaría también adentrarnos pensando ya más a futuro, Sí. porque pues creo que la pregunta aquí durante el conversatorio también es muy clara. ¿Qué necesitamos cambiar desde hoy para transformar este escenario que ya nos estuvimos planteando? ¿Qué acciones, qué metas consideraríamos para el 2030? Pues yo no podría hacer énfasis en alguna. Creo que todas las personas y todas las poblaciones son prioritarias, deben atenderse. En un país en el que la cobija no alcanza para todos, es difícil mencionar qué es prioritario, es difícil afirmar hacia dónde nos tenemos que dirigir, pero si tuviera que hacerlo, yo enfocaría los esfuerzos en los hombres que tienen sexo con hombres, y no solamente para ofrecerles una prueba de VIH, sino para ofrecerles una atención un poco más integral. Okay. ¿No? También se ha documentado, por ejemplo, que en poblaciones clave, en particular hombres que tienen sexo con hombres, se concentra el mpox, ¿no? Se concentra este tipo de virus que también afecta a esta población, que incluso geográficamente, valga la pena mencionarlo, geográficamente también se ha logrado identificar algunas tendencias o algunos patrones de transmisión que tienen que ver con ubicaciones geográficas y con las actividades que se desarrollan temporalmente. Okay. ¿No? También eso es específico. Entonces tenemos que reforzar, los datos son muy claros, cada año hay nuevas transmisiones, hay nuevos diagnósticos, tenemos que reforzar el diagnóstico, como lo hicimos cuando la pandemia por COVID-19 nos estaba azotando, poder conocer que somos portadores de un virus o de una bacteria, nos va a ayudar a acercarnos a los servicios de salud para poder revertir ese efecto y no complicarnos, ¿no? Porque podemos llegar a una etapa o a un estadio de VIH avanzado que nos va a traer muchísimos problemas de salud, pero sobre todo la calidad de vida disminuye muchísimo y la esperanza de vida también. Entonces, hoy estamos experimentando longevidades a través de la adopción de tratamientos que antes no teníamos. En los 80s, 90s, la esperanza de vida de una persona que era portadora del VIH pues no pasaba de los 50, 60 años, ¿no? Hoy ya están alcanzando los 80 años. Entonces, también esos son retos que tenemos que enfrentar. Todo lo que hay alrededor del tratamiento en sí mismo, también debemos seguir experimentándolo. Los fenómenos sociales también debemos atenderlos. Mencioné la movilidad humana como una intersección en donde el VIH se agudiza, teniendo en consideración las características propias de una persona en situación de movilidad que no está en su lugar habitual, que no está en su moral, que no está en los valores sociales en donde se encontraba y que además enfrenta a barreras estructurales como lo es el estigma que desarrolla particularmente las personas en situación de movilidad y cómo eso aleja a las personas de poder solicitar un servicio de atención. Entonces, sí es difícil decir hacia dónde dirigirnos. Sí. Creo que son muchas las aristas o las opciones en donde podríamos incidir. Más bien, la pregunta sería con qué y cómo podríamos hacerlo, ¿no? Y aquí es en donde la sociedad civil toma un rol, creo que muy protagónico, pudiendo llegar y tener presencia en lugares en donde el Estado no alcanza a cubrir, porque esa es una realidad, no es algo que quisiéramos tapar con un dedo, ¿no? Es algo que está sucediendo. Sí. Y contar con el apoyo y la intervención de la sociedad civil es algo sumamente relevante porque inciden muchísimo en grupos clave, en poblaciones históricamente vulneradas, como es la comunidad LGBTIQI+, como son los pueblos originarios, en donde se rigen por usos y costumbres a través de su sistema de gobierno, y el poder contar pues, con una alternativa en donde les ofrecen estos servicios complementarios, pues es de sumamente importancia para estas comunidades. Pues bueno, creo que a lo largo de toda esta charla, maestro,
queda claro que la respuesta del VIH ante el VIH aquí en México no solamente requiere de una visión médica, sino que también de sumar estos esfuerzos para que cada vez tengamos un sistema de salud que sea para todos, para todas, para todes en realidad, y pues que desde Medical Impact sigamos construyendo también estos puentes para llegar a todas las personas que se encuentran en estas zonas de difícil acceso. Y pues bueno, me gusta mucho terminar nuestros episodios comentándole a nuestros invitados, pues que gracias a la voz que el día de hoy aportó en este episodio, usted pudo impactar en muchas vidas de las personas que nos van a estar escuchando o viendo en este episodio. Así que, pues bueno, agradecerle mucho el tiempo prestado para esta entrevista, también pues el recinto tan maravilloso en el que estamos el día de hoy aquí, que además pues tiene mucha historia, y esperemos que no sea la única vez que lo veamos en los espacios de Medical Impact, maestro. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por crear este tipo de espacios que buscan, en mi opinión, buscan generar un debate, pero elevarlo un poco más hacia la conciencia social, hacia el poder tomar acciones con relación a nuestra salud en sí mismo, ¿no? Entonces yo quisiera cerrar invitándoles a que se hagan la prueba del VIH, que conozcan su estado serológico, que se la hagan al menos una vez al año, ¿no? Muchas gracias por la invitación y nuevamente, pues esta es su casa cuando gusten. Muchas gracias, maestro, y pues nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que esto forma parte de una serie de podcasts que vamos a estar realizando en el tema de VIH y también de acceso a PrEP. Así que esperemos que próximamente nos puedan escuchar en un nuevo episodio, y de nueva cuenta, muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por abrirnos las puertas, y pues nos vemos próximamente. Recuerden que soy Mariana Paniagua y pues nos vemos.